Cómo defenderse y sobrevivir al nuevo orden mundial. Evidencia abrumadora de alta tecnología de civilizaciones prediluvianas y ángeles caídos. Para los que quieran entender lo que sucede actualmente en el mundo desde la verdadera perspectiva de trascendencia del cómo defenderse y sobrevivir al nuevo orden mundial. Evidencia abrumadora de alta tecnología de civilizaciones prediluvianas y ángeles caídos. Significado de la vida y los tiempos. Como siempre, se advierte que esta información se sustenta en decodificaciones que solo grandes sabios pueden vislumbrar. Un viaje de millas comienza con un simple primer paso. Muchos de nosotros observamos la situación del mundo y quedamos totalmente abrumados por todo lo que vemos. Nos sentimos impotentes para producir algún cambio efectivo y real, ya sea para algún lugar o para cualquier cosa. Viendo justamente cómo cuánto hay que necesita ser hecho y cuán poco podemos cada uno en realidad lograr, la mayoría simplemente se sientan resignados al hecho de que no hay nada en las manos del ser humano que pueda ser hecho. La mayoría ya abrazó la mentalidad de rendirse y en vez de saborear el sabor amargo de la esclavitud en nuestra boca, la mayoría en vez, se vuelven, o se volvían pues ahora con las cuarentenas es difícil, a las distracciones, cuales quieran que sean, y que puedan así alcanzar para ayudar a apagar su dolor. La razón por la cual tanta gente abraza tantas distracciones es para bloquear el dolor de la realidad que los rodea, que en su mayor parte, realmente apesta, y mucho más ahora para el que se percate de lo que está saliendo a la luz. Obviamente están los que viven en estado permanente de negación y narcotización en fantasías utópicas de vive la vida loca o color de rosa, según su propia burbuja. Son positivistas, niegan el mal y son indiferentes a todo el sufrimiento, sin ningún compromiso individual y moral con la realidad en su percepción y conciencia. Todo lo ignoran y distorsionan con tal de justificar su burbuja y su codicia. Tan religiosos como podamos llegar a ser, tan culturalmente separados de la sociedad secular dominante, que muchos deseemos ser. No obstante, todos somos aún prisioneros de un mayor sistema. Prisioneros del gran sistema. Todos estamos conectados a la bestia. Todos estamos sometidos a su poderoso rugido. ¿Cuántos de nosotros podemos llevarnos bien sin dinero, sin crédito, un carro o un trabajo? ¿Cuántos pueden realmente desconectarse del sistema y vivir como dicen, fuera de la red? Casi nadie que yo sepa, puede vivir una vida tan extrema. La mayoría de los que conozco, simplemente no lo quieren. La mayoría piensa que tal movimiento más bien sería extremo, loco y completamente demente. Ninguna persona normal podría considerar esto. Así es como pensamos, así es como se nos enseña a pensar. Poco nos damos cuenta de cuánto ya hemos abrazado el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no es nada nuevo. Tuvo sus orígenes hace mucho tiempo. En su inicial y literal interpretación simple e infantil, aunque acertada y profunda en sabiduría, en el libro de Génesis, en la Torá, se describe que después de que Caín mató a su hermano Abel, Dios lo exilió de delante de su presencia. Caín se dio cuenta que sin divina providencia, tendría que defenderse por sí mismo. Y eso es exactamente lo que hizo. La primera cosa que hizo Caín después de ser desterrado por Dios fue construir para sí una ciudad. Caín, el primer asesino, es también el primer desarrollador urbano. Caín creó el concepto de crear un ambiente de vida fuera de la divina providencia y completamente, tanto como pueda ser, dependiente del hombre, en lugar de dependencia de Dios. Caín creó el primer sistema. Él fue el padre de la bestia. Recordemos que la Torá, la Biblia, nos habla en lenguaje codificado y los significados de Adán y Caín, tanto en lo referente a personificaciones individuales de seres celestiales y seres humanos, también pueden asociarse a extrapolaciones de más amplias significaciones en cantidad de arquetipos secretos universales siempre vigentes en el tiempo y la naturaleza del ser humano de forma multidimensional. Ciertamente un reto no apto para mentes elementales. Después de lo que él había hecho, la primera ciudad de Caín se extendió en calidad de civilizaciones. Sin embargo, en el creciente mundo de Caín, la moralidad y la piedad no existían. Ahora bien, Caín, genéricamente como raza y como arquetipo de Adán, hombre, era un hombre espiritual, aunque ya no tenía relación con el Creador. La tradición nos dice que mantuvo una relación muy vasta, extensiva y común con muchos de los ángeles, palabra y contexto que la ignorancia de las masas ha ridiculizado y rebajado a imágenes infantiles de seres pueriles con alas, sin sospechar los infinitos secretos cósmicos que se esconden en la sola palabra y significado. De hecho, las escrituras registran cómo las descendientes femeninas de Caín, las hijas de Adán, tuvieron éxito en seducir a ciertos ángeles para que vinieran a la tierra, copular con ellos y revelar al hombre sus secretos celestiales. Esta corrupción está descrita en Génesis y es ampliada en otra literatura antigua, como el libro de Enoc. La corrupción de Caín condujo al desarrollo de una civilización antigua, altamente avanzada, que integró las revelaciones angélicas como formas viables y prácticas de tecnologías utilizables. Como el rey Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí,
Incluso la tecnología moderna, con todas sus maravillas y gloria, no es nada nuevo. La humanidad lo ha visto todo antes. Y como antes, nuestras siempre crecientes tecnologías nos están distanciando cada vez más de la conciencia de la presencia divina. Entre más y más abrazamos la tecnología, cada vez más y más creemos que a la vez entendemos y podemos controlar el universo. Los descendientes de Caín cometieron el mismo error. Y después de haber logrado tales descubrimientos, incluso al punto de conseguir que algunos ángeles abandonasen el barco y se les uniesen en su nueva visión de rediseñar el plan de Dios, las generaciones precedentes al diluvio se sintieron invencibles. Tenían poder y lo sabían. En comparación, tenían mucho más poder que nosotros hoy día con todo y nuestra tecnología. Sus logros fueron mayores y su conocimiento de los mundos naturales y sobrenaturales dejan a nuestros conocimientos de hoy muy atrás en el polvo. Restos de sus antiguas tecnologías mentales han sobrevivido hasta nuestros días. Nosotros las entendemos muy poco, tal que las agrupamos todas en ramillete y las llamamos magia. Sin embargo, en realidad, no hay tal cosa como la magia. Todo lo que hay son formas superiores de tecnología cuya activación todavía no hemos incluso concebido, por lo menos nada sobre ello se hace público. Como lo fue en los días previos al diluvio, la rueda ha vuelto y volvemos a casi a la misma mala situación que era entonces. Esto se conoce en algunos ámbitos religiosos como los días de Noé. En aquellos días, vino un diluvio. Ahora, la Biblia, la Torá, no nos dice realmente qué causas naturales llevaron al diluvio, pero tenemos antiguas leyendas que hacen brillar algunas luces en esto. Se enseñó que con el fin de castigar a la humanidad y los ángeles caídos por desbaratar el plan original de Dios en el experimento Tierra, Dios iría a borrar la pizarra y dejarla limpia. La leyenda enseña que Dios guió a las fuerzas naturales y trajo un cometa o un meteorito muy cerca a la órbita de la Tierra. Este encuentro cercano causó estragos en el campo gravitatorio de la Tierra, literalmente volteando el planeta boca abajo. Esto ocasionó que todos los océanos de la superficie y de debajo de ella fueran arrancados de sus lechos y se derramaran por todo el planeta. Toda la vida de la superficie fue aniquilada y extirpada. La vida en los océanos y en la tierra interior, centro de la Tierra, civilizaciones intraterrenas, también fue afectada, pero mucho menos severamente de lo que fue en la superficie. Nada que ver con los postulados, bastante engañosos y especulativos sin fundamento científico, de los terraplanistas. La vida en la superficie de la Tierra renació con Noé. Y se instituyeron nuevas reglas divinas forzando que debería haber un destierro y separación casi completa de la intervención angelical abierta con los hombres. Intervención extraterrestre si se quiere. No más los ángeles caminarían abiertamente entre nosotros. Si los ángeles, alienígenas si se quiere, vienen a la Tierra, deben hacerlo clandestinamente, solo para cumplir sus tareas designadas y luego retirarse, para retornar a su emplazamiento de origen, cualquiera que este sea el lugar de observación de donde ellos procedan. Lo anterior no procede de la especulación, ni la imaginación. Es parte del legado inconmensurable de conocimiento revelado de los sabios de Israel y que el mundo desconoce. La escritura está llena de historias de ángeles que vienen y se van, incluso, cada vez que se les vio físicamente, como fue con los casos de Josué y Manoah, las escrituras los llaman hombres. En cada caso, se ponen vestidos humanos para pasar desapercibidos en este mundo, hasta que llega el momento de revelarse. Hay miles de textos hebreos de profundidades inimaginables que explican esto en detalle y diferenciaciones de todo lo conocido con el nombre de ángeles. Son banquetes de sabiduría para que sean simplificados en la idiotez de seculares, religiosos y burladores. Desde el diluvio, Dios nos observa, pero desde una distancia metafórica. Él ha ordenado que una congregación de ángeles, cierto tipo de ángeles de las incontables clases que existen, nos acompañen y mantengan próximos a nosotros, y ejecuten cada uno de sus mandamientos. Estos ángeles se les conocen con el nombre en hebreo Irim, The Watchers. Todos los estudiosos bíblicos por fuera del judaísmo, especulan con infinidad de fantasías y descontextos ignorantes acerca de ellos. Estos vigilantes observan e informan, y cuando se le ordena, se involucran con los hombres. De hecho, nada sucede en el mundo libremente sin que no esté guiado por las manos de estos vigilantes. Todos los progresos tecnológicos, todos los avances en la ciencia y la industria se produjeron porque uno de los vigilantes susurró en los oídos de uno de nosotros. Se nos murmuraron al oído los secretos que llamamos tecnología y ciencia. Incluso las inclinaciones y características íntimas de personajes tipo Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla y Stephen Hawking, surgieron con algunas ideas realmente brillantes que pocos sospecharon. Ellos provenían de una fuente exterior y superior a sí mismos. Y así, como es con ellos, también lo es con nosotros. Dios envía sus mensajeros, ángeles, que proverbialmente susurran cosas en nuestros oídos.
Esto no solo es así con lo que respecta a los grandes pensadores y científicos, lo es especialmente con respecto a los políticos. Dios dirige sus ángeles para guiar tanto los corazones como las mentes de los líderes del mundo, para dirigirlos a actuar de esas maneras y trayectorias que perpetúan el plan divino. Nosotros lo calificaríamos en términos de para bien y para mal. Pero en los misterios de la sabiduría de Dios, todo siempre es para bien en su plan divino, no significa que sea irrelevante y sin consecuencias de infinita responsabilidad. Como Faraón y Nabucodonosor de los tiempos de antaño, los modernos líderes políticos no son más que peones en las manos del cielo. Esta es la razón por la que la política nunca nos parece tener sentido real, no solo para el espectador común y corriente, sino incluso para el mismo involucrado al interior experimentado y conocedor. Como supuestamente Shakespeare dijo, todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres somos solo jugadores. Actuamos y Dios observa. Los ángeles dirigen la orden de Dios y respondemos a sus sugerencias. Y mientras tanto, estamos siendo observados y juzgados. Como Caín, muchos, terrestres y extraterrestres, hoy en día anhelan construir un nuevo orden mundial que les da la ilusión de un control total. Ellos quieren crear un mundo con gobernantes políticos y económicos a cargo, mientras que Dios es dejado fuera. Estos conspiradores saben que la única manera real de dejar a Dios por fuera de la ecuación de la actividad humana, es bloqueando de la memoria humana cualquier referencia positiva de Dios, sus leyes y sus enseñanzas. Esta es la razón por la que estos malvados rebeldes buscan destruir todo lo relacionado con la Biblia y seleccionan como objetivo a aquellas personas que tienen la Biblia y sus enseñanzas tan queridas. Esta es también la razón subyacente para el antisemitismo y el odio irracional de todo el judío. Aquellos que odian a los judíos y que buscan su daño actúan de manera completamente contraria a la enseñanza bíblica, sean estas enseñanzas judías o mal llamadas cristianas no antisemita. Tanto las escrituras judías como las mal llamadas cristianas, el contexto original, verifican esto claramente. Por lo tanto, aquellos que predican contra los judíos predicarán a su vez contra el cristianismo escrito no antisemita de fuente judía, en contra de la Biblia y contra todo lo santo y justo. Lo vimos en la Alemania nazi y en la Rusia estalinista. Lo vemos hoy en segmentos del occidente secular y en elementos extremistas del mundo musulmán. Poco reconoce el mundo musulmán que están siendo utilizados como un peón para atacar la Biblia, creyéndole al mundo secular tanto del Oriente como de Occidente, representado principalmente por la izquierda internacional. Las fuerzas del mal que provocan este conflicto, pretenden que los creyentes occidentales de la Biblia y los creyentes orientales del Corán se peleen entre sí, hasta que ambos sean destruidos. El plan es que solo queden los antirreligiosos seculares. En conclusión, lo que planean estos individuos impíos, es tomar el control y eliminar cualquier recuerdo de Dios de la memoria de la gente. Este es el plan y meta del Armilus o falso Mesías, llamado en el cristianismo como el anticristo, y se está implementando a nuestro alrededor en este mismo momento. Y Dios está viendo. Dios ha proverbialmente dado un paso atrás para ver quién es el que abrazará el lado de la justicia y de la verdad y quién caerá bajo las presiones y mentiras del mal. El sistema de la bestia nos ha hecho casi imposible separarnos de él. Pero casi imposible no significa totalmente imposible. Los justos, o aspirantes a justos, tendrían mejor que despertar y tomar decisiones inteligentes pues Dios está observando y otra inundación es inherente. Como la última inundación, muchos saben que es inminente, que se acerca, pero nadie la toma demasiado en serio. Por lo tanto, incluso cuando se inicie, será mayormente ignorada, tal cual como se ignora actualmente toda la inversión de valores en todo nivel alrededor del mundo. Como se ignora al ver cómo el mal y el malvado prospera por medio de la mentira y el engaño rampante, cínico e insolente. Como se ignora al ver a los justos difamados públicamente y a los impíos alabados y admirados. El diluvio, no necesariamente literal, el caos inminente, la descomposición, será ignorado y se evitará ver cualquier síntoma o consecuencia con raciocinio, hasta que sea demasiado tarde y en ese momento la fortuna y el destino de la mayoría ya estará decidido. Trágicamente para todos aquellos que se complacieron en la mentira y la injusticia, tal como lo fue en los días de Noé. No podemos ser capaces de cambiar el mundo. Sí, es posible que ya seamos esclavos del creciente nuevo orden mundial. Pero esto no significa que sea demasiado tarde para que se haga algo al respecto. Podemos no ser capaces de salvar al mundo de su destino inevitable, pero como Noé antes de nosotros, cada uno puede construir sus propias arcas. Ahora bien, no estoy hablando sobre la construcción de barcos para salvarnos de las inundaciones de agua. Espero se entienda la metáfora. El arca de Noé era un refugio seguro para protegerlo a él y a su familia de la hora del juicio. Aquellos que deseen atravesar a salvo por el tiempo venidero de juicio, deberían considerar la construcción de su propia arca de refugio, antes de que sea demasiado tarde. Porque una vez que las proverbiales puertas de inundación se abran,
será demasiado tarde para cualquier persona hacer algo al respecto, sea lo que sea. Por lo tanto, la actitud de desesperación, angustia, abatimiento, pesimismo, desánimo, queja, indiferencia, derrotismo y desesperanza es en sí misma una sentencia de muerte. La actitud de la apatía es una sentencia de muerte. El abrazo a las distracciones y los intoxicantes de todo tipo es una sentencia de muerte. Muchas formas de muerte abundan y la mayoría han abrazado una u otra forma de ellas. No hay derecho a la queja. El libre albedrío siempre estuvo presente para escoger la vida en vez de la muerte, para escoger lo bueno y rechazar lo malo, para alzar la voz y luchar contra el mal, para rechazar el engaño, para ponerse del lado de la justicia y la verdad, para decirlo en voz alta, para reflexionar con inteligencia y conciencia y reprimir sus reactividades con sus caritas de burla. Pero, ¿y a quién le importó? Entonces, aquellos que quedarán vivos serán pocos. Es por esto que las antiguas profecías bíblicas establecen que cuando llegue el gran juicio, día del Señor, solo un pequeño remanente, los elegidos, sobrevivirán. Solo quienes sean los escogidos, los seleccionados acorde con sus obras de justicia, serán quienes queden para ser vistos. Y se decidirá en base de las acciones individuales. En pocas palabras, los justos serán perdonados porque en su sabiduría harán las cosas correctas y sabrán salirse de las sendas del juicio. Por el otro lado, los tontos, considerando su secularidad, supuesta sapiencia humanista y o religión como una especie de defensa mágica, estarán directamente en el camino de un creciente fuego que se propaga furiosamente. Serán quemados hasta la muerte, al mismo tiempo que se preguntan por qué el fuego los está consumiendo. En el caso de los religiosos, si solo su fe religiosa fuera real, se habrían dado cuenta de que la fe de uno se define por las acciones de uno, no por las creencias de uno. La fe inferior, la fe mal entendida, al igual que creencias logra muy poco. La fe como acción cumple mucho. Es ahora cuando estamos viviendo los mentados tiempos confusos, caos, perplejidad, aturdimiento, alucinación, desasosiego, equivocación y error como nunca antes. Esta confusión, turbación y caos se nos impone intencionalmente para mantenernos alejados de ver las verdades claras y evidentes que la misma Biblia enseña. Se nos impone intencionalmente por las fuerzas del New World Order. Los días actuales, con todos sus paradigmas modernos sociales controvertidos y de confusión política, no son casualidad o de alguna forma aleatorios. Lo estamos viendo dramáticamente con todos los planes en ejecución evidenciados ahora con el coronavirus, cuarentenas, abusos gubernamentales de todo tipo, caos en las calles, etc. Y sucede en todo el planeta al mismo tiempo. ¿Acaso quieren más pruebas o señales? Definitivamente estamos siendo controlados y dirigidos. Las fuerzas del mal trabajan incansablemente para debilitar y romper a los justos. Este es su principal objetivo. Los impíos ya están más que capturados. Es evidente y destellante. La ignorancia, fantasía y falta de conciencia siempre se nota. Ellos usan su fuerza impía para convencer al mundo de que los estándares bíblicos son obsoletos y por consiguiente equivocados y malos. Estos personajes seculares y laicos, por lo tanto, proclaman en su arrogancia la superioridad de su nuevo orden mundial y demandan el cumplimiento por todos, ni más, ni menos. Como en los días de los macabeos, los justos necesitan mantenerse firmes y resistir, tomando las formas de resistencia, sea cuales sea, que nos sean necesarias. Algunas veces es correcto que la resistencia sea suave. Uno actuará con sabiduría y rectitud, alejándose del ajetreo y el bullicio de las zonas urbanas. Uno actuará sabiamente y justamente separándose de las comunidades religiosas establecidas y sus normas e ir aún más allá a fin de establecerse en comunidades nuevas, más pequeñas y más naturales, donde se pueda vivir de acuerdo con las leyes de Dios sin estar encadenado por las expectativas adicionales de las normas culturales. Uno actuará sabiamente y justamente desconectándose del sistema tanto como se pueda, convirtiéndose en autosuficiente e independiente como se pueda. En vez de pedir gritos volver a la normalidad enferma. Ahora, algunos pueden hacer esto más fácilmente que otros. Esto, aparentemente en estos tiempos es más fácil de lograr en algunos países que en otros. El Israel moderno en buena parte, no totalmente, ya está bajo el dominio del nuevo orden mundial, como si lo está el mundo entero. Esto es claro y evidente en los niveles de burocracia y corrupción que permean muchos de los niveles de la sociedad israelí. Esta es la razón por la cual el Israel moderno puede llamarse el Estado judío, pero que ciertamente no es un Estado que se rija ni mucho menos de acuerdo a algo judío o bíblico. No hay libertades bíblicas en Israel y nadie sabe esto más que sus ciudadanos. Israel es una democracia moderna ejemplar en términos seculares, donde por ejemplo, se respetan los derechos humanos a niveles únicos en el mundo, incluso a niveles que se distorsionan en términos racionales a favor de criminales y asesinos. Sin embargo,
alejados de conceptos de justicia según leyes talmúdicas y bíblicas. No obstante, el temor a Dios de los creyentes bíblicos israelíes no se debe ser causa de desaliento o consternación. Muchos, en su lugar, ponen su fe en Dios y reconocen que no deben poner su fe en su gobierno totalmente. El gobierno israelí ha traicionado a sus ciudadanos de manera regular. Y Dios está viendo. Dios juzgará al Estado de Israel acorde a sus desaciertos malintencionados y traicioneros, así como a todos sus líderes corruptos. Al final, todos los partícipes perecerán, pero por desgracia, también lo serán todos aquellos que se adhirieron y confiaron en ellos. Es mejor para los israelíes seguir el modelo macabeo y alejarse de la participación con el gobierno y el sistema israelí que sea corrupto, tanto como le sea posible. Obtener lo que más se pueda por fuera de la red, tanto como sea posible. Y si así es en Israel, ni qué decir de las naciones. ¿Cómo escapar al juicio reservado a las naciones? Es posible que aquellos que confían en el gobierno israelí y su poderoso ejército salgan muy decepcionados al ver que al final, el gobierno los traicione, tanto con los miembros del ejército israelí, como con el ciudadano israelí. Concesiones, arreglos burocráticos, mayores entregas de territorios por paz, claudicaciones ante las Naciones Unidas, entrega de Jerusalén, etc., están en el abanico de probabilidades. En vez. Y esto aplica para todo el planeta. Deja que los justos confíen unos en otros y rehuyan al gobierno en toda causa injusta y toda participación con él. Todos vivimos bajo el creciente dominio del nuevo orden mundial. Si no hacemos ahora movimientos para salvaguardar las libertades que aún nos quedan, estas también pronto se nos quitarán. Y tan estúpidos como son la mayoría, renunciaremos a nuestras libertades, bajo el falso pretexto de lograr seguridad en su lugar. Como Benjamin Franklin dijo una vez, aquellos que desisten de la libertad esencial, para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni la libertad ni la seguridad. Verdaderamente, el nuevo orden mundial usa la excusa de la seguridad con slogans de paz para robar al pueblo su libertad. La gente observa, sigue y obedece, demasiado dopada y narcotizada, demasiado abrumada para le importe o para tomar algún tipo de medidas de salvaguardarse y defenderse a sí mismos. Un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso único. No podemos cambiarlo todo durante la noche, pero podemos hacer cambios. Debemos empezar de a poquitos, pero al igual que el nuevo orden mundial, debemos ser coherentes y consistentes. Lo podemos hacer y lo podemos superar. Podemos vencer. Pero no lo lograremos, a menos que tomemos medidas para lograrlo. Aunque no depende de nosotros completar el trabajo, que es el trabajo de Dios, no somos libres de evitar nuestra parte. No somos libres de renunciar a nuestro trabajo, al que nos corresponde. Cuando tomamos las medidas necesarias, cuales quieran que ellas sean, que podemos para adquirir y mantener nuestra independencia del gobierno y el sistema, estamos rompiendo con el modelo de Caín y volviendo al dominio de Dios. Nadie puede servir a Dios siguiendo el modelo de Caín. Aquellos que intentan y o siguen el camino de Caín, terminarán, como los descendientes de Caín, víctimas de la inundación que está por venir. Puede negarlo y desesperarse todo lo que desee. Si lo hace, entonces aceptará su destino como viene. Pero si eligen cumplir la ley de la Biblia, amar a su amo, a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, entonces usted debe actuar en consecuencia. La habladuría banal es barata y se condena en los ojos de Dios. Solo aquellos que actúan y construyen su propia seguridad en el arca sobrevivirán a la inundación que viene. Cada arca comienza con un primer paso, luego otro y luego otro. No permita permanecer bajo la creciente influencia del nuevo orden mundial. Tiene ya envenenada su mente y ahora busca su alma. Solo usted puede poner fin a esto. Límpiese usted mismo del veneno de la creación de Caín y regrese a la vida de la manera en que Dios quería que fuera. Siga avanzando hacia Dios. Mantenga la separación del sistema. Siga aumentando su independencia. Lo anterior no significa religiosidad infantil y creencia vacua sin significados verificables en la verdad, la justicia, la moral, los principios rectilíneos, el compromiso con lo recto, el diagnóstico inteligente de la realidad, y muchas más cosas que son concretas en sabiduría y acción acorde, por fuera de los paradigmas de este mundo, pero en el mundo. Al hacerlo, usted ganará el favor en los ojos del cielo. Solo la Biblia, la Torá, le dará la claridad de visión para distinguir entre el camino de Caín y el camino de Dios. Elija sabiamente a quién desea aferrarse. Los vigilantes están observando. Y recuerde, lo que dice no significa nada. Lo que usted hace, significa todo. No ponga su destino en su imaginación. Todo es posible verlo y entenderlo si usted lo busca.